Agarremos nuestras Biblias para estudiar la palabra en este momento, amén. Pero obviamente empecemos con una oración, amén. Padre Santo, gracias Dios por poder tener un propósito de traer almas para ti, Dios. Sí. Pero la verdad, Padre, es que Satanás quiere sacar nuestra atención, Padre, de ese propósito increíble, Dios. Ver nuestros trabajos o temas de la familia, Dios, como más que tu cruz. Padre, te ruego en ese momento que ayúdanos a calibrar nuestro corazón, Padre, y úsame, Padre, inspírame con tu Santo Espíritu, Dios, a inspirar mi propio corazón y los corazones de los hermanos acá también. Oramos todo eso en tu nombre, Santo Jesús. Amén. Amén. Vamos a Efesios capítulo 5. Perdón, Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Acá hay un juego, no sé, yo debería haber preguntado antes, ¿no? Pero en Brasil, en mi niñez, en los, no sé, principios del milenio, a los que nacieron en los 90 acá también, pero había un juego llamado Super Triunfo, no sé si acá existía también. Era un juego que básicamente había un Super Triunfo de carros, que era una competencia entre carros, o había super triunfo de, no sé, animales o de perros, en que en cada carta, por ejemplo, había un carro que tenía cilindrajes, tanto, velocidad, tanto, peso, tanto, y entre las cartas se competían las cartas las unas con las otras. Solamente, creo que Andrés sabe. ¿Alguien más sabe de eso? Hay que ser mayor de 30. Wow. Ok. Tengo que predicar eso para la predica de los mayores. Amén. ¿Por qué estamos hablando de eso? Vamos acá a Gálatas capítulo 5. Quizás algo más palpable. Estoy pensando. Quizás no. Quizás estoy equivocado. Pero esas cartas de Pokémon. Eso es más nuevo. Eso ya no es nuestra época, ¿no? Pero sé que existe. Pero cada uno de los Pokémones tenía como atributos que tenía más puntos que los otros. Encontré algo. Amén. Nosotros como discípulos, imagina si hubiera una carta de Andrés con sus atributos espirituales y una nota para cada una de ellas. Imagina qué locura. Yo no quiero ver mi carta. Vamos a ver acá en una escritura en Gálatas capítulo 5, en versículo 21. Vamos, hermano. ¿Estamos ahí? Sí. Bueno, versículo 22 dice: en cambio, el fruto del Espíritu, y menciona varios temas que es parte del fruto del Espíritu. Es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. De las varias cosas que menciona acá, que yo y tú, Dios sabe cuánto tú eres amable, cuánto tú eres humilde. Yo no sé, quizás ni nosotros mismos es difícil mensurar áreas que todos nosotros tenemos que crecer acá. No es que, wow, hermanos, yo tengo una buena noticia. Yo atingí el cumbre de la humildad posible. Y esa es mi buena noticia, y 60. Imagina eso, ver esa buena noticia. ¿Sabes qué? Esta semana, hermanos, yo logré tener la nota máxima de ser una persona amable. No hay un límite para eso, hermanos. Solamente Jesús atingió todos esos límites, amén. Pero quería, de los varios atributos de nuestra vida como discípulos, quería hablar de uno que es muy especial y que creo que todos nosotros acá tenemos que tomar decisiones, no de crecimiento, sino de arrepentimiento, que es la humildad, amén. Sí, hermano, predica. En Proverbios capítulo 22, apunten las escrituras, Proverbios 22, versículo 4. Proverbios 22, versículo 4 dice: recompensa de la humildad y del amor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Suena una buena idea ser humilde, ¿no? Pero ¿por qué es tan difícil muchas veces? Porque no estamos viendo la humildad como realmente debe ser. Muchas veces pensamos en alguien humilde como alguien que es callado, como así, sí. Esa persona puede ser como introvertida, pero por dentro ser arrogante. No se trata de hablar poco o hablar bajito así para ser una persona humilde. Tú puedes ser una persona que habla alto, súper fuerte y ser humilde, y puedes ser alguien súper inseguro que está súper orgulloso por dentro en su corazón. Sí. Versículo de mismo, en Proverbios capítulo 18, versículo 12, dice: tras el orgullo viene la destrucción,
y tras la humildad, el honor. Una vez más, es como, wow, qué bonito ese proverbio chino. No es un proverbio chino, es una verdad bíblica, hermanos. Pero una vez más, ¿por qué nos cuesta tanto, hermanos, ser personas humildes? El título de la prédica es el triunfo de la humildad. Vamos, hermano. El triunfo de la humildad. Vamos a Mateo capítulo 25. Vamos, Danilo. Mateo capítulo 25, versículo 14. Es una famosa parábola. Algunos de ustedes ya vieron esta parábola conmigo el lunes, amén. Pero acá en Mateo capítulo 25, versículo 14 dice así: el reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su ¿qué? Entonces, no fue deliberado eso. Es como, ¿sabes qué? Te ves un poquito más arreglado. No, cada uno tenía capacidades distintas y su Señor sabía de esas capacidades y les confió su riqueza del Señor a cada uno de ellos, según su capacidad. Versículo, me perdí. Versículo 16. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y el que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Estaba súper animado que había rendido los recursos de su señor. Sí. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, como si fuera poco, ¿no? 5,000 monedas de oro. En lo poco has sido fiel, y te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Llegó también el que recibió las 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en el poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó. Ya no empieza bien, ¿no? Va a justificarse. Después de esa palabra va a ver la excusa de él. Yo sabía que usted era un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que yo tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero el Señor le contestó: siervo malo y ¿qué? No tenía nada que ver con su perspectiva. Su Señor sabía. Siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y dénselas a la que tiene las 10,000, porque todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Y al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, wow. Que Jesús no economizaba palabras en sus parábolas, ¿no? Ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, porque donde habrá llanto y rechinar de dientes. Obviamente, el tema principal de esta parábola de los talentos es que tenemos que utilizar lo que Dios nos confía en nuestra vida para glorificar a Dios, amén. Pero esta noche quería hablar principalmente del tercer siervo. Ahí. ¿Cuál fue el tema de ellos, de este siervo? ¿Qué viene a la cabeza de ustedes? ¿Cómo está la Biblia? ¿Cuál fue el tema de ese siervo? La pereza. Eso fue lo que el Señor ya sabía. Pero ¿cuál fue la excusa de ese siervo inicialmente? Supuestamente lo que él asumió que su Señor, la manera que el Señor era. Que era injusto, básicamente. Probablemente estaba amargo de que él había confiado más recursos a los otros y quizás a él no. Y estaba amargo y él suelta una excusa: yo sabía que tú eres así. Y básicamente el Señor le dije: no, porque si eso fuera verdad y si tuviera tanto miedo así, tú habrías puesto, no en la tierra, sino habría puesto en el banco. Entonces es mentira que tú estás hablando. Pero quiero que imaginemos, y sabemos muy bien esa parábola, hermanos. Imagina si este siervo fuera humilde.
Y después de pasado tanto tiempo, él pudiera hablar, ¿sabes qué, Señor? Yo fallé. Yo estaba con pereza, yo no quise, no sé, elaborar lo que tú me habías confiado. Entonces, lo que yo hice es que yo no quise trabajar. Y si es verdad, fui perezoso, ¿puedo tener una chance más? Sería una otra historia. Pero cuando él fue confrontado, el momento de rendir cuentas, ahí que después de mucho tiempo, él fue a rendir cuentas, ¿no? Su Señor. Solamente salieron excusas, porque él no quería de verdad hablar lo que estaba en su corazón. ¿Qué quiero hablar con eso, hermanos? Ese siervo, confrontado por su Señor, se justificó. No fue humilde y solamente explicó con su excusa el por qué no quería trabajar. ¿Sabe cómo una de las maneras que podemos medir, quizás en tu propio corazón? Y hablo esto porque, no para que ustedes sean humildes para mí o para alguien o para tu vecino. Eso es tu relación con Dios. Y ¿sabes qué? Esta noche tú llevas, no sé, en cuenta lo que estoy predicando acá para mejorar tu relación con Dios o no. Cada uno tiene su decisión. Sí, predica, hermano. Mi intención es ayudarnos a identificar si estamos siendo orgullosos o si estamos siendo humildes. O cómo podemos ser más humildes con Dios. Pero una de las maneras que es bien práctico es que cuando te preguntan algo y que tú sabes que has fallado, la primera palabra que sale de su boca no es perdón. La primera palabra que sale de su boca quizás es que, bueno, las dos palabras, ¿no? Y ahí viene la explicación. Si tenemos corazones de cuando tú eres confrontado, o cuando tú, no sé, quizás es invitado a estudiar la Biblia, y las primeras palabras que yo no sé si, es como vienen excusas primero, en vez de considerar lo que está siendo propuesto. El Señor podría estar como, wow, es verdad, tú fuiste perezoso, pero yo doy una chance más para ti. Dios es tan gracioso con nosotros, hermanos, que si tú estás acá, es porque Dios aún nos da chances. Sí. Si uno está vivo, es porque Dios aún está dando misericordia para nosotros. Pero aún esta noche podemos agarrar esta oportunidad. O para como, ¿sabes qué? Es que 3 puntos. Ahí. Vamos a una otra escritura que está en Génesis capítulo 4. Vamos, hermano. Vamos, hermano. Génesis capítulo 4. ¿Estamos ahí? Un poco fácil de encontrar ese. Génesis capítulo 4, una famosa escritura, Caín y Abel. Versículo 3 dice así: tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también se presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado no solo a Abel, sino a Abel y su ofrenda. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Y la cabeza de Caín, que había dado algo, no es que no dio nada. Pongámonos los zapatos de Caín en ese momento. Pero, ¿cuál fue el tema de Caín acá? ¿Por qué él estaba tan indignado? Porque no era justo. Dios debería haber aceptado mi ofrenda. Porque no fue nada, pero él no estaba viendo a su Señor como realmente debería ser. Y él es confrontado por su Señor. Y puede pedir perdón en su confrontación o puede actuar mal. Vamos a ver qué pasa. Sabemos qué pasa. Versículo 6. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en el alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, con una fiera lista para atraparte. No obstante, le anima después, ¿no? Tú puedes dominarlo. ¿Cómo vas a, como haz caso a lo que estoy hablando? ¿Sabes eso que tú estás sintiendo? Está mal, pero ¿sabes qué? Tú puedes cambiar, tú puedes dominarlo. Vamos, hermano. Versículo 8. Caín habló con su hermano Abel mientras estaba en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. Él no hizo caso. Imagina cómo sería la historia si la primera palabra después de que Dios confronta a Caín era: ¿sabes qué, Dios? Perdón. Eso es humildad. Humildad no significa ser perfecto, pero cuando fallamos, asumir nuestra responsabilidad y permitirse ser corregido. Y con un buen corazón, porque supuestamente podemos hablar: ¿sabes qué, bro? Perdón. Pero por dentro estoy como... Varias veces a los casados me van a entender perfectamente acá. Nosotros pecamos contra nuestras esposas. Y no hablamos de la manera más amable porque el día fue estresado y tú descuentas en el perro o en la persona que está delante de ti.
O si tú vives con más discípulos en la República de los Hermanos también. Tú tienes. Vamos, Steven. Pero con esa persona te habla, mira, hay un tono, hay como una entonación diferente. Carol me habla de eso. Parece que hay una entonación diferente en lo que me está hablando. Y eso por dentro está como, sí, qué bueno que has notado. No. Porque somos, yo no peco, Daniel. No es una excusa para pecar. Pero cuando tú eres confrontado, ¿cuál es la primera palabra que sale de tu cabeza, de tu boca? Perdón. Yo estoy estresado y tú no tienes nada que ver con eso. Sí. Perdón, Dios, yo no di mi mejor y tú me has enseñado. Yo estoy luchando, pero yo quiero hacerlo bien. ¿Sabes qué? Perdón, llegué tarde, pero es que no me organicé bien y eso no va a volver a pasar. Cuando tú eres corregido, ahí sale si tú eres humilde o si tú eres orgulloso. Sabemos muy bien de Santiago capítulo 4, versículo 10, que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Sí. No dice que Dios se opone a los impuros o que Dios se opone a los asesinos. Pero si hay un pecado, no dudo que Dios se oponga también, pero que la Biblia menciona que Dios se opone, tú estás en contra, tú estás luchando contra Dios. Es el pecado de orgullo. Porque la persona se pone en una situación en que tú puedes hablar o ayudar, pero no está entrando las palabras. Estoy esperando mi vez de hablar. ¿Tiene sentido, hermanos? Vamos, Danilo, contigo. Vamos, Danilo. Vamos a 2 de Reyes, capítulo 5. Contigo, Danilo. 2 de Reyes, capítulo 5. Digo, bro. Una escritura muy famosa también, que vamos a hablar de Naamán y Giesi. Sí. Vamos. Increíble. Daniel, pero yo nací en una iglesia y yo soy humilde desde mi niñez. Amén. Danilo. Predica, hermano. Acá, vamos a leer acá en 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 1. ¿Estamos ahí? Sí, contigo, hermano. No solamente me escuchen, por favor, acompañémonos en las escrituras, ¿amén? Dice así: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, ni era parte del pueblo israelita. No es que él nació judío, ya creen en Dios, no. Este hombre era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criar de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría así de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria respondió: bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Así Naamán se fue llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro, 10 mudas de ropa. Y ropas eran muy caras, para que esté en la lista también acá, ¿no? La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar un leproso? Fíjese bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, que era profeta de ese entonces, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, todo un drama ahí, ¿no? Le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a este hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos, sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. No ingresó ahí. Estaba delante de la puerta. Ese hombre es súper especial e importante. Entonces Eliseo envió un mensajero, ni bajó para atenderle, al que dijera: ve y zambúllate 7 veces en el río Jordán. Así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que un movimiento así en la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco y de Maná, de Farfar, no son mejores de toda esta agua de Israel? ¿Acaso no podrías empullarme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó.
Entonces sus criados, los propios criados de Naamán, se acercaron para aconsejarle, probablemente como era su autoridad, pero yo estaba como, ay, se hacen un poco orgulloso, ¿no? Pero ellos lucharon contra eso y se acercaron a su amo ahí en Naamán. Y ellos hablaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo muy complicado, ¿usted no habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se embulle y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán. Él fue humilde. Él hizo caso a sus propios siervos. Él bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según lo que había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como del niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes presentándose ante el hombre de Dios. Le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió, tan cierto como vive el Señor, a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y básicamente Naamán se compromete a adorar solamente al único Dios, ¿no? Pero ¿qué es tan especial del corazón de Naamán? Estamos hablando de alguien que es importante, que tiene cargo, que tiene eso, que tiene siervos, ¿no? Y que luchó y se expuso su corazón. No es que él no luchó con orgullo, no es que él no sintió nada. Era tan visible que los demás estaban como, uy, está luchando con orgullo. Era visible para las otras personas. Probablemente habló y mencionó eso. Sí. Pero, ¿cómo se revela su humildad? Es que hizo caso a sus propios siervos. Wow. No es que por dentro él estaba como humilde, pero por fuera luchando. No. Lo que revela que él fue humilde es que él cambió su manera de pensar. Lo que revela que Naamán fue humilde fue que cuando confrontado no por alguien igual a él o por el profeta, alguien, entre comillas, menos que no tenía autoridad sobre, al contrario, pero cuando confrontado por esas personas, él hizo caso. ¿Y sabes qué? Porque quería mucho ser sanado. Y ahí está la clave, hermanos. Porque quería mucho ser sanado. Fue humilde. Por otro lado, vamos a ver qué pasa. Versículo 19. En la segunda parte. ¿Estamos ahí? Vayamos de vuelta aquí, mismo capítulo, pero versículo 19, segunda parte. Naamán se fue y ya había recogido cierta distancia cuando Giesi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó: mi amo ha sido demasiado bondadoso con ese sirio Naamán. Mira, está asumiendo cosas. ¿Recuerda características de alguien que es orgulloso? Asumiendo cosas. Ha sido demasiado bondadoso con este sirio Naamán, pues no aceptó nada de lo que había traído. Pero yo voy a correr tras él y a ver si me da algo. Tan cierto como el Señor vive. Es como una frase religiosa al final, incluso, ¿no? Gloria a Dios, aleluya. Así que Giesi se fue para alcanzar a Naamán. Cuando esto lo vio correr tras él, se bajó a su carro para recibirlo y lo saludó. Respondiendo el saludo, Giesi dijo: mi amo me ha enviado con este mensaje. Mentira. 2 jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar a la sierra de Efraín. Te pido que me des para ellos 3,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Por favor, llévate 6,000, respondió Naamán. E insistió en que se la aceptara. Echó entonces las monedas en 2 sacos, junto con las 2 mudas de ropa. Y todo eso se lo entregó a los criados que lo llevaron delante de Giesi. Al llegar a la colina, Giesi tomó los sacos y los guardó en la casa, los ocultó. Después despidió a los hombres y estos se fueron. Entonces Giesi se le presentó ante su amo. ¿De dónde vienes, Giesi? Está siendo confrontado. Preguntó Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió Giesi. Eliseo replicó: ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, huertos, viñedos, ovejas, bueyes, criadas? Ahora la lepra de Naamán te pegará a ti. Porque Dios se opone a los orgullosos. Y tus descendientes para siempre. No bien había salido Giesi de la presencia de Eliseo cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra.
Giesi, ¿quién era? Básicamente uno de los manos derecha del profeta principal de este entonces, Eliseo. Y uno puede pensar, wow, pero si mi discipulador fuera un poco más espiritual, wow, es la persona que me sirve, para que me confronta, hablar de un poquito de manera más distinta. O quizás si él fuera un poquito más conocedor de la palabra de Dios, yo le haría caso. Mira, Judas no hizo caso a Jesús. Giesi no hizo caso a Eliseo. No se trata de la otra persona que te está confrontando. En realidad no tiene nada que ver con la otra persona. Porque la otra persona teóricamente ni tendría que darse el trabajo de hablar para corregirte a ti. Porque esa es tu vida. Claro. Giesi sería diferente la historia si le hablaran. ¿Sabes qué? Estaba luchando Eliseo. Yo, no sé, a veces no me gustan las ropas que tengo 2 mudas más acá. Él podría ser abierto y pedir perdón y hablar, ¿sabes qué? Yo fallé y mentí incluso. Pero eso no va a volver a pasar. Pero cuando confrontado, es que 3 punticos. Mi vida como discípulo, de los varios atributos de la carta de Pokémon, la carta que tú entiendas de lo que estoy hablando, de los varios atributos, yo y todos nosotros acá tenemos que avanzar en esos atributos. Amén. Amabilidad, humildad, y estoy hablando principalmente de humildad, pero en todos los atributos. Sí. Vamos, Danilo. Y en el proceso de avanzar, tú vas a fallar. Sí. Yo voy a fallar. Y no es una excusa, no, todos fallamos, no. Pero ¿cómo vamos a fallar cuando alguien te corrige? Si tú entiendes profundamente que es para tu beneficio, tú vas a apreciar eso. Y vas a ser honesto y vas a ser humilde. Hay un proverbio en capítulo 15, vamos ahí a Proverbios capítulo 15. Increíble. Proverbios capítulo 15, versículo 32. Digo. ¿Estamos ahí? David. Contigo, hermano. En Proverbios capítulo 15, versículo 32, dice, el que rechaza la corrección se desprecia a sí mismo, y el que la atiende gana entendimiento. Alguien que se aprecia a sí mismo, ama ser corregido, básicamente en otras palabras. El que se desprecia a sí mismo, odia, rechaza ser corregido. ¿Sabe quién entiende mucho bien eso? Atletas, varios tipos de carreras, pero atletas, agarra esos atletas de alta performance, no sé, Rafael Nadal, eso es un montón de europeo que no sé mencionar sus nombres, pero esas personas son los tops de sus carreras, pero pagan fortunas para que les corrijan, pagan miles de dólares por día para que les hable. ¿Sabes qué? Puedes mejorar aquí, puedes cambiar, hiciste mal eso. Pero cuando uno está tan inseguro, pero hice mal, y tú, es como, imagina a un atleta hablando con su entrenador de esa manera. Es como, ¿por qué me pagas? Pero muchos de nosotros vemos así discipulados en el reino de Dios. Y quizás no sale de nuestra boca, pero por dentro hay 3 punticos. Quiero animarlos, hermanos, a entender el principio de humildad y de apreciar la corrección. Yo, esas últimas 3 semanas básicamente, yo he estado allá en Lima esperando los resultados de mis documentos. Chicos, pueden subir acá, va a ser más fácil si ustedes suben acá. Si no, yo tengo que estar un ojo acá y otro acá. Y no sé hacer eso aún. Pero yo estaba recordando eso. Varias personas me animan en cuanto a ejemplos de humildad y amabilidad, ¿no? Cuando estábamos como misioneros en Dallas, Texas, en 2018, Carol, mi esposa, estaba estudiando con una chica la Biblia, y la chica, así ingenuamente, le dijo, wow, Carol, yo me quedo imaginando si, hablando en inglés, si en portugués tú suenas más inteligente. Wow. ¿Qué tú sentirías si alguien le hablara eso? Y Carol le dijo, yo creo que sí, probablemente sí. Carol me contó eso y yo estaba como, ¿y qué tú la contestaste?
te contesté eso nomás, pero amén, no sabe qué está hablando, ¿no? Es como, amén. Y yo estaba como, wow, yo no sé cómo, a veces saben pisar en su callo, ¿sabes? Sí. Pero si tú estás pensando con tu imagen, o si tú estás como preocupado en cómo te ven, ahí va a salir tu orgullo. Claro, perseveró con esa chica, sabía que había ingenuidad y ignorancia por detrás de esta pregunta. Y la chica fue bautizada eventualmente después, ¿no? Y actualmente aún es discípula allá en la iglesia de Dallas, Texas, ¿no? Pero cuando confrontado, quizás con la peor elección de palabras, ¿cómo es tu reacción? Allá, esas últimas 3 semanas, como estaba hablando, estaba hospedada en la casa de Juan Carlos y Juliana, los líderes de la iglesia allá en Lima. Y amo a ellos con todo mi corazón, pero año pasado ellos cayeron de paracaídas en mi vida. Yo no conocía, sabía que existía Juan Carlos y Juliana, que eran discípulos increíbles, bautizados en la iglesia en Miami, y que ella es brasileña y ella es colombiano, pero los dos son americanos, y si fueron con misioneros a México y estaban yendo a Perú. Y pasamos una semana con ellos, pero eso nomás, esa era mi reacción con ellos. Y a veces podemos pensar, no, esa persona tiene que ganar mi corazón para después poder corregirme, ¿sabes? Vamos a pasar unos 2 meses juntos para que ahí después tú puedas empezar a hablar de mi corazón. Pero aprecio mucho el corazón de los dos porque ellos quieren ser entrenados espiritualmente. Y desde el día 1 ellos buscaban discipulado para personas que eran desconocidas para ellos. Y por causa de eso, Dios bendice esta humildad. Y han hecho un trabajo increíble. Solamente este año, en las primeras 10 semanas, estuvieron 10 bautismos en la iglesia de Lima. Con algo que ni directamente fue actuado por parte de ellos, pero sus 2 hermanos, Chelsea, que varios de ustedes conocieron de la iglesia de Miami, que es la hermana de Julie, fue bautizada 2 semanas atrás. Y la semana pasada su hermano, Daniel, también fue bautizado en la iglesia de París. Dios recompensa a los humildes. Dios da gracia, Dios exalta a la humildad. No hay por qué, de una manera bien lógica, viendo las escrituras, no se entiende nada como robot. No tiene sentido ser orgulloso. Pero quiero convencer, no sé, ayudar nuestros corazones esa noche, hermanos, a apreciar cuando fallamos, ser corregidos. Hay un principio de que hasta el final de tu vida y de mi vida vamos a estar arrepintiéndonos. Sí. Pero si somos espirituales y no queremos que Dios nos oponga y apreciamos incluso a nosotros mismos, vamos a apreciar la corrección. Y vamos a apreciar este hermano que está orando y llorando y ayunando por ti cada semana. Quiero inspirarnos, hermanos, a tomar decisiones de humildad, sí, de amabilidad, dominio propio y todo eso también, pero inspirarnos a tomar decisiones de apreciar la corrección. Todos aquí tenemos decenas de cosas que necesitamos corrección, incluyendo yo, definitivamente. Compromiso de priorizar el reino de Dios y no llegar tarde a las cosas. ¿Cómo tú reaccionas? La primera reacción es que, o tú pides perdón. Y no tiene que ver ni perdón con la persona, es con Dios. O la manera que tú accionas con tu familia. Cuando tu mamá te pide para lavar los platos, la loza. La primera cosa que viene a tu cabeza es que la fulanita... Predica, hermano. O en la república también, ¿no? Vamos, hermano. O en su trabajo, cuando tu jefe te corrige en algo. ¿Cuál es tu reacción? Ser humilde. Porque Dios exalta a los humildes. En los estudios, en la universidad, en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra hambre de querer salvar a otras personas. Cuando alguien te pregunta, ¿cómo están los estudios bíblicos? ¿Cómo está el evangelismo? ¿Sientes cositas o tú aprecias que alguien está dando seguimiento en tu vida? Porque quiere ayudarte a crecer espiritualmente. Y en nuestro compromiso de ser fiel con Dios, nuestra pureza, contribuciones, lo que sea, aprendamos a apreciar a nosotros mismos. Aprendamos a ser humildes, hermanos. Como Naamán, él salió sus gusanos primero. Salió su corazón ahí. Pero después cambió. ¿Sabes qué? Que salga tu corazón inicialmente. Pero que después podamos ser humildes. La clave está en querer mucho. Es una prédica, hermanos, que ni hay puntos. Solo hay un punto.
Ese es el único punto. Quiera mucho acercarse a Dios. Porque cuando queremos mucho algo, tú estás dispuesto a rodear para tu profesor y llorar por las notas ahí. Porque tú quieres mucho. Tú te bajas a este nivel. Sí, hermano. Cuando tú quieres una maestra, pues sabes que yo quiero mucho ser sanado. Y él fue humilde porque quería mucho ser sanado. Cuando tú quieres mucho acercarse a Dios, yo y tú vamos a ser humildes. Amén. Amén. Hay mucho que amar y ayudar en esta ciudad, hermanos. Hay muchas personas por ayudar acá en la Nacho, en la Javeriana, en Suba, no sé, en todas las partes de Bogotá. Pero esas personas serán corregibles si primero tú eres corregible. Esas personas podrán ser transformadas a cambiar de mentalidad si primero nosotros somos transformados y cambiamos de mentalidad. Si nosotros nos comprometemos esta noche, hermanos, y no toma un proceso, ¿sabes qué, Danilo? Amén. Voy a tomar un proceso, y ¿sabes qué? Este mes va a ser el mes que voy poco a poco a tomar la decisión de ser humilde. Eso significa, en otras palabras, poco a poco aún quiero ser orgulloso, un poquito. No, quiero, hermanos, llamar a cada uno de nosotros acá, a esta noche, 8 de marzo de 2023. Aprendamos a apreciar a nosotros mismos y aprendamos a apreciar la corrección. Dios quiere hablar para todos nosotros muy bien, siervo bueno y fiel, pero para eso necesitamos pedir perdón de manera bien práctica para con nosotros, hermanos. Quiero llamarnos todos a corregir. ¿Están listos para algunos puntos? Amén. Amén, hermano. En nuestro evangelismo. Evangelismo no es algo que tú tienes que hacer. Jesús nos llama a ser pescadores de hombres. Estaba acompañando los estudios bíblicos de Anderson el día de hoy. Y eso no tiene que ver con algo que tú haces. Pero si no estamos haciendo es porque no estamos siendo pescadores de hombres. ¿Sabes esa pregunta? ¿Puedes decir que tú eres un pescador de hombres para ayudar a la persona a entender dónde está? Quería preguntarte a ti, ¿tú puedes decir que tú eres un pescador de hombres? Porque escuchar podcasts sobre pescar hombres, leer libros sobre pescar hombres, pero no pescar hombres, no te hace un pescador. Tenemos que poner en práctica. Y mi oración con todas las escrituras antes es que apreciemos esta pregunta que nos incomoda, pero que nos llama a cambiar. También, segundo punto, y nuestra prioridad con el reino de Dios. Yo sé que a veces hay trancones, sé que a veces hay protestas como hubo el día de hoy. Y entiendo completamente, estamos en Bogotá, ¿no? Pero cuando la excepción se vuelve la regla, no se trata de la cosa. Se trata de nuestro aprecio al reino de Dios. O la importancia que damos al reino de Dios. Quiero llamarnos a priorizar el reino de Dios como discípulos. Número 3. ¿Están apuntando? Sí, Vamos, hermano. En nuestras contribuciones. Varios de nosotros acá somos infieles con Dios en nuestras finanzas. Pero yo tengo dudas sobre eso y estoy visitando. ¿Sabes qué? Sentémonos para leer las escrituras sobre eso. Estoy súper animado de hablar sobre eso. ¿Amén? Gracias a Dios, mi finalidad no es venir a Bogotá y sacar plata de universitarios que ni tienen plata. Yo podría estar trabajando como ingeniero civil allá en Brasil. ¿Amén? Pero cuando se trata de nuestra fidelidad con Dios, contra nuestras finanzas, varios de nosotros necesitamos aprender a ser humildes con eso también y buscar ese entrenamiento. Y cuarto y último punto, en amar a las hermanas. ¿Y qué quiero decir con eso? Amén, yo estoy de novio, amar a mi novia, no. También, ¿no? Pero está hablando de cuidarlas y servirlas en las citas del reino de Dios. Eso es algo que, estando una vez más allá en Lima y ver de nuevo el estándar que fue creado allá, y regresar esa semana y hablar eso con los hermanos, está como, uy, es verdad. Me ayuda a calibrar mi corazón de que yo mismo enseñé a los discípulos del padrón de la Biblia. Pero tenemos que comprometernos, hermanos, a dar nuestro corazón y cuidarlas como Dios nos llama a cuidar de nuestras hermanas en Cristo. Estoy hablando de citas. Yo no sé qué es eso, estoy visitando. Estoy feliz de sentar contigo y leer las escrituras para que podamos entender sobre eso. ¿Amén? Pero mi oración, hermanos, en un fatídico miércoles en la noche, que realmente es una prédica inspiracional, pero que fue de corregirnos, es que aprendamos a ser, ¿sabes qué? Dios, gracias.
porque yo quiero apreciar mi relación contigo. Y queremos apreciar y crecer espiritualmente, no solamente en un punto de nuestra carta de super triunfo Pokémon, como tú entiendes, pero en nuestra relación total con Dios. Yo les quiero muchísimo, hermanos. Quería escuchar unas respuestas ahora, pero para Dios sea toda gloria. Amén. A ver, hermanos, ¿alguien quiere compartir algo? Vamos con Steven. Hermano, gracias por la prédica, estuvo increíble y yo reflexionaba eso también que hablaste el lunes, porque como hombre